A los hombres conozco su sufrimiento. Yo, el creador de todo cuanto existe, sufro el dolor de mi gente. Yo soy su luz, soy su falso pastor. Puedo devolverles la vida a quien enviaré. ¿Quién irá? ¿Quién les dirá? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién les dirá? Heme aquí escuchando tu llamada en la noche. Heme aquí, toma mi vida en tus manos para todos. Heme aquí, que tu palabra seré voz, para tu gente seré luz. Haz de mi vida lo que quieras. Heme aquí escuchando tu llamada en la noche. Heme aquí, toma mi vida en tus manos para todo. Heme aquí, de tus palabras seré voz, para tu gente seré luz. Haz de mi vida lo que quieras. Abre los ojos a rostros sombríos que vagan sin esperanza, y alza la vista. ¿Quién parará de una vez estos ríos de muerte? Yo, el creador de todo cuanto existe, sufro el dolor de mi gente. Yo soy su luz, soy su pan, su pastor. Puedo devolverles la vida. ¿A quien enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién les dirá? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién les dirá? Heme aquí escuchando tu llamada en la noche. Heme aquí, toma mi vida en tus manos para todos. Heme aquí, de tu palabra seré voz, para tu gente seré luz. Haz de mi vida lo que quieras. Heme aquí escuchando tu llamada en la noche. Heme aquí, toma mi vida en tus manos para todo. Heme aquí, de tus palabras seré voz, para tu gente seré luz. Haz de mi vida lo que quieras. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Muchas gracias, Padre bueno, Jesús, Espíritu Santo, Mamá María, por esta tarde en la que ustedes nos invitan a escuchar la palabra, para que podamos experimentar cómo esa llamada a ser apóstoles se va haciendo concreta en la persona de Jesús, al contemplarle, al compartir con Él. Ayúdenos a poder abrir nuestros corazones para que la palabra que vamos a escuchar ahora sea viva y eficaz en nosotros y poder seguir a Jesús lo más de cerca posible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Qué bien poder encontrarnos en esta tarde para seguir profundizando pues en esta realidad tan importante que es el ser llamados a ser apóstoles. Y no sé cómo les ha ido en la oración de esta mañana, pero la verdad es que yo cuando me ponía a reflexionar sobre esa palabra que ha tocado mi corazón, cuando yo me he sentido pues llamada por Jesús a este carisma, a este ministerio, ¿verdad? De dar la palabra, de dar vida por la palabra, pues a mí solamente el corazón me palpitaba, ¿verdad? Y recordaba que me decía Jesús, tú dame tus panes y tus peces, dales tú de comer. Y creo que el experimentarme llamada desde esta cita a poder evangelizar a través de la palabra de Dios fue un regalo para mí, porque en ese momento pues yo me experimentaba pues pequeña, ¿verdad? Señor, ¿qué tengo yo para dar? Y sin embargo todo un Dios que se abaja a mi condición y que me dice, tú eres mía, a ti te he llamado, a ti te he elegido y no puedo esperar a otro. Y ojalá que ese sea el fruto también de nuestra oración, ¿verdad? De que podamos experimentar en lo profundo del corazón que Jesús nos llama a ser apóstoles y que no puede esperar a nadie más, porque nos surge la evangelización. Y nos dice aquí en el número 54 de nuestras constituciones de la fraternidad, nos dice, ¿verdad? Ante la realidad palpable de una humanidad dividida, con corazones rotos y vacíos por la ausencia del amor y vida de Dios, nos surge el amor de Cristo. Y a presentarlo con el mayor relieve la presencia del reino de justicia, de amor y de paz, y a brindar a este mundo el poder del amor de Dios en corazones integrados, libres y llenos del espíritu de amor. Y qué bonito, porque yo creo que cuando nos experimentamos llamados por Jesús, vemos la realidad del mundo. Y eso es lo que a nuestro Padre, ¿verdad? A Dios le hizo moverse, le hizo pues preguntarse, ¿verdad? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré al mundo? Al mundo de hoy, al mundo en el que en esa época, ¿verdad? Cuando nació Jesús, pues era un mundo pues como el nuestro, con situaciones muy complejas, con guerras entre pueblos, divisiones a nivel social, económico, conflictos políticos. ¿Cuántas situaciones no veía Jesús en esos momentos, verdad? En esa realidad donde el pueblo de Israel vivía. Y a mí se me hacía muy bonito pues poder darme cuenta cómo verdaderamente tanto amó Dios al mundo que envió a Jesús para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida. Cristo fue enviado al mundo por amor, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Juan 3, versículos 16 al 17. Y es que Dios es un Dios de amor. Es un Dios que es Padre y es compasivo, amoroso y misericordioso. Y nosotros somos el deleite de Dios, ¿verdad? Él se deleita con nosotros, con el ser humano, porque somos sus hijos. Y ante ese amor, ¿qué es lo que dice, verdad? Ya en la historia de salvación, pues en el Antiguo Testamento nos dice que ya envió profetas, ¿verdad? Envió reyes, muchos mensajeros delante de Jesús para que pudieran hablarle al pueblo. Y ahí en Éxodo del 3, versículo 7 nos dice, he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor contra sus opresores y me he fijado en sus sufrimientos. Por eso, ¿verdad? Te voy a enviar a ti, le dice a Moisés. Pero ya en la época de Jesús, ¿qué es lo que el Padre hace, verdad? Ya no enviaré mensajeros, ya no enviaré más palabras que no quieran escuchar, porque voy a enviar a mi propio Hijo. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, ¿verdad? Envía el Padre a Jesús para poder amar al mundo. Dios hizo buenas todas las cosas, pero el ser humano en el camino se ha desviado, ¿verdad? Se ha desviado. No ha encontrado cuál ha sido su rumbo. Y por eso Jesús
es enviado a este mundo. Y es que imagínense qué padre puede ver a sus hijos sufrir, puede ver a sus hijos que se van por otros caminos y quedarse indolente. Y pues nos dice en la palabra de Dios en Mateo 7, del 9 al 11, ¿verdad? Si ustedes, ¿verdad?, ven que un hijo les pide pan, ¿le darían acaso una piedra? Y si pide pescado, ¿le darían una culebra? Pues no, ¿verdad? Dice, si ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Dios que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Y por eso, ¿verdad?, la humanidad estaba gimiendo, intentando buscar un rumbo, ¿verdad?, una orientación. Y es ahí donde el Padre dice, ¿a quién enviaré? Y Jesús, ¿verdad?, desde el cielo, ahí en los primeros padres de la iglesia nos dicen que si nos imagináramos cómo fue ese diálogo para que Jesús viniera al mundo, pues sería muy interesante, ¿verdad? Padre, no le van a hacer caso a nadie más, si no le han hecho caso a los profetas, a nadie más, yo voy a ir. Y Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vino y tomó nuestra propia condición, ¿verdad?, para poder mostrarnos con su propia vida cuál es el camino de vuelta al Padre, cuál es el camino de la reconciliación, cuál es el camino para volver a experimentarnos rescatados, salvados, curados, amados. Y es por lo que les digo, ¿verdad?, porque un padre jamás dejaría a un hijo en dificultad. Fíjense que esto me hacía recordar que hace algunos años yo iba con mi familia a un santuario en México donde pues ahí, ahí se venera a algunos de los mártires mexicanos que murieron en una guerra que se llamó la Guerra Cristera, ¿verdad? Y los han hecho santos. Y ellos morían por la fe. Y me acuerdo que ese señor iba pues a hacer una acción de gracias por un hijo que había estado muy enfermo. Y de pronto al encontrarnos con él, pues nos contaba su historia. Y a mí me ayudaba mucho a escucharlo, porque con lágrimas en sus ojos, él lo que decía era, pues este hijo mío, ¿verdad? Ya estaba el muchachito, era un adolescente, me ha costado muy caro, ¿verdad? Y ya nos contó de que él se fueron a un río a pasear y el hijo se metió era un río, pues al río. Y entonces de pronto ya no lo vio y su hijo se estaba ahogando. Dice que él experimentó tanta angustia y tanta preocupación que lo que hizo fue que como pudo se lanzó para sacarlo. Pero desafortunadamente pues ya habían pasado varios minutos, ¿verdad? Y cuando lo sacó del agua no podía reaccionar y el chico estuvo bastante tiempo pues en terapia intensiva. Y a mí me ayudaba tanto cuando él decía, pero fíjense, a pesar de estar ese hijo en esa condición, pues yo me ponía a sus pies y yo le decía, o sea, si yo pudiera, yo te daría mi propia vida, porque te amo. Y entonces, fíjense, si un padre es capaz de hacer eso por un hijo que está en peligro, y con ese deseo y con esa vehemencia, ¿verdad?, saltarse cualquier obstáculo para poder sacarlo de ahí, de ese peligro, pues imagínense Dios. Y Dios sí lo hizo. Y Dios lo hizo en la persona de Jesús, para sacarnos y para rescatar al ser humano de una condición en la que se había perdido, ¿verdad? Para poder darnos vida de nuevo con su palabra, con su vida, con sus gestos. Por eso Jesús se hizo solidario con el mundo, con toda la humanidad. Se hizo uno como nosotros y caminó entre nosotros, ¿verdad? Caminó con pies de hombre, abrazó con brazos de hombre, amó con corazón de hombre, para mostrarnos el camino de vuelta a la casa. El camino de una vida nueva como hijos de Dios. Y por eso Él nos dice, ¿verdad? Yo he venido a este mundo a hacer nuevas todas las cosas. ¿Acaso tú no lo notas? Y qué bueno poder experimentar que así ha sido en nuestras vidas. Cuando hemos tenido un encuentro tan fuerte con Jesús, nosotros hemos podido llegar a experimentar que ha hecho nuevas todas las cosas en nuestra vida, que todo lo antiguo ha pasado y que algo nuevo ha llegado. Ha transformado esa tristeza, ¿verdad? Esa frustración, esas preocupaciones, esos odios, en capacidad de amar, en capacidad de cuidar de otros, con un corazón abierto, con un corazón enamorado de ese Dios que nos ha rescatado.
Y fíjense qué bonito, porque yo creo que una de las características de la llamada es experimentar un corazón profundamente enamorado. Solamente aquel que experimenta profunda gratitud en su corazón por haber sido amado y rescatado puede amar a otros. Porque bien dicen, ¿verdad, médico? Cúrate a ti mismo, ¿verdad? Y un médico, si sabe que algo funciona, eso aplica, ¿verdad? Yo no me imagino a un médico aplicando una medicina que cree que no va a funcionar. Y yo por eso pues les invitaría a que ahora podamos volver los ojos a Jesús, para que brote de nosotros ese deseo de experimentarnos también nosotros como Él, enviados a un mundo que necesita de nosotros, de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestro amor, de un corazón que lata al ritmo de Dios para reconciliar al mundo con Dios, porque es ahí donde los seres humanos recobran su mayor dignidad. Es ahí donde las personas saben quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van. Su valor como seres humanos, ¿verdad? Que no es un valor utilitarista, sino que son hijos de Dios, como tú y como yo. Y por eso es verdad que nos surge la evangelización como una opción profunda del corazón, como una urgencia y como una necesidad para poder sanar, curar, alimentar, cuidar al mundo y reconstruir la realidad de un mundo de corazones rotos y vacíos, como nos dice el número 54, ¿verdad? De las constituciones que les mencionaba hace un momentito, ¿no? Entonces la misión es un deber que a mí me incumbe. No es algo de lo que yo me pueda evadir, ni de lo que yo pueda cerrar los ojos. Cada día cuando veo a mi alrededor veo situaciones complejas, ¿verdad? Personas que a lo mejor no se llevan bien con otras, que están sufriendo, que están en depresión, familias desintegradas, personas que luchan cada día por salir adelante de la pobreza, del abuso, países que viven en situaciones de guerra. Y yo les invitaría a que delante de este mundo, de esta humanidad, nosotros pudiéramos experimentar la llamada de Jesús que me dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá y quién les dirá? ¿Acaso tengo que esperar a alguien más? Y ojalá pudiera hoy moverse tu corazón de amor por esta humanidad que necesita pastores según mi corazón. Por esta humanidad que necesita corazones integrados y libres, llenos de amor, que demuestren que lo que reconstruye el mundo es verdaderamente el amor. Y yo entendía con todo esto, Jesús, pero ¿cómo puedo hacerlo? Porque a veces es verdad que uno se ha encontrado con Jesús y está alegre y está feliz, ¿verdad? Y tenemos el deseo de predicar, de evangelizar, de que otros le puedan conocer, y la ilusión de poder llegar a ser esas cuerdas de amor, esos lazos que unan a muchos con el Padre. Pero a veces decimos: Señor, ¿y qué tengo yo? Porque a veces puede ser que nos sintamos pequeños, que a lo mejor decimos: pero bueno, a mí me salen 2 palabras y no me salen más, o soy tímido, o soy tímida. Pero yo les invitaría a que podamos identificarnos con Jesús, que en estos momentos podamos identificarnos con aquel que nos llamó y nos eligió, porque yo soy tu camino, tu verdad y tu vida. Y para poder ser ese apóstol, predicador de la palabra, predicador del reino, esa cuerda, ese lazo de amor, que puedas poner tus dones, tus talentos, a fin de poder reconstruir el mundo, ese mundo en el que Dios te ha enviado hoy, pues necesitamos contemplar muchísimo a Jesús. Necesitamos verle a Él, porque solos no podemos, porque esta es una obra que es llevada a través de la gracia y a través del Espíritu Santo. No puedo, ¿verdad? Sin embargo, sí me puedo disponer. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y por eso, ¿verdad? Cuando contemplamos a Jesús, vemos lo que estamos llamados a reproducir. Vamos a contemplar a Jesús enviado a este mundo,
y cómo vivía en el mundo. Y un primer aspecto que yo entendía es poder contemplar a Jesús como ungido. Ahí en Lucas 4:18, como el elegido. Y ahí nos dice, ¿verdad? Jesús entró en una sinagoga, se puso en pie para hacer la lectura y leyó el texto que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y proclamar la gracia de Dios. Entonces yo cuando veía a Jesús, lo veía como una persona consciente de ser enviada, de ser elegido para curar, sanar a este mundo, ¿no? Para proclamar la liberación, para anunciar una buena nueva, para poder liberar a las personas de sus esclavitudes. Y a mí esto me ayudaba mucho porque cuando yo veía a Jesús, le decía a Jesús: ¿y qué sentías tú al contemplar este pasaje? Y yo experimentaba que Jesús se sentía realmente enviado con una misión, pero que ese envío le producía una profunda alegría. Es decir, que Jesús no se sentía, podríamos decir, como obligado a hacer esta misión, ¿verdad? Sino que al contrario, Él se dejaba llevar por la fuerza del Espíritu Santo, que le hacía experimentar esa fuerza que Dios le estaba dando en su interior, en su corazón, y ese deseo de amar como había sido amado. Y yo por eso encontraba a un Jesús alegre, entusiasta, a un Jesús que no se dejaba vencer por las dificultades, que enfrentaba cada situación que se le venía porque tenía su finalidad bien clara, porque tenía su mente, su corazón y su voluntad bien dispuestos para la misión a la que le había sido confiada. Es decir, que todo el ser de Jesús se convertía, todo su ser, su vivir y su actuar era una identidad. Esa identidad de ser hijo en el mundo y de vivir como hijo. Y a mí eso me ayudaba muchísimo porque cuando nosotros nos identificamos con Jesús así, sabemos que nuestro modo de estar, de vivir, de actuar, de ser, cambia. Se vuelve en una identidad. Bien dicen que dime con quién andas y te diré quién eres. Yo recuerdo que cuando era jovencita, chiquita, casi adolescente, tenía una amiga que éramos súper amigas y andábamos de un lado para otro y llegó un momento en el que hasta nos vestíamos igual, hasta nos decían que casi que hablábamos igual, que hacíamos los mismos gestos, ¿verdad? Y no es porque en realidad fuéramos iguales, sino que nos influíamos la una a la otra, ¿no? Y a mí eso yo experimento que ese es Jesús, ¿verdad? Cuando contemplamos a Jesús, se nos invita a poder contemplar lo que Él era, hacía, cómo enseñaba, cómo predicaba, cómo vivía, para que eso se haga parte de mi propia identidad. Es decir, que se me ha regalado no solo un carisma para vivirlo como algo externo a mí, sino como una actitud, como un estilo de vida. Y el estilo de vida de los que viven con Jesús es ese estilo misionero, es esa identidad misionera, del que escucha la palabra, la vive y la anuncia. Por eso otro aspecto que yo veía de poder contemplar en Jesús es cómo Él es un Cristo orante, un Cristo que predica, ¿verdad? Jesús predicador, y también fraterno, que da testimonio de vida. Y qué bueno que podamos nosotros identificarnos con este Cristo orante. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo era su unión y su comunión con el Padre? Desde ese corazón que brotaba vida, ¿verdad? Amor. Y aquí nos dice en Marcos 1 del 35 al 38 que Jesús, cuando era de madrugada, todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Y bueno, pues cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia, ¿verdad? Es una llamada de Dios. Y así en muchos pasajes de la Biblia se nos va dando a conocer cómo lo primero que Jesús era muy tempranito de mañana oraba. O cuando había alguna situación
que él necesitaba pues también discernir, iba y en silencio oraba. Porque solamente en ese encuentro vivo con el amor del Padre podía brotar ese amor puro que estaba llamado a dar. Ese sentirse capacitado, sentirse fortalecido para poder vivir su tarea misionera y evangelizadora, ¿verdad? De ir y sanar esos corazones afligidos, de dar la libertad a los cautivos, de proclamar la gracia de Dios. Y yo entendía que de ahí brotaba una profunda alegría. Porque solamente en la oración, dando con el corazón del Padre, lo que brota de nosotros es una profunda alegría de saber que el amor de Dios está sanando. Quiere sanar a través de Jesús, curar a través de Él, amar a través de Él. Y ahora cuando nosotros nos encontramos con Jesús, también va brotando ese deseo, ¿verdad? De que el amor con que somos amados esté en ellos, Padre. Esté en todos los que a nosotros nos confían. Y es allí donde se va fraguando la identidad de ese apóstol convencido y enamorado, loco, ¿verdad? Apasionado por la palabra de Dios, donde la palabra de Dios se empieza a convertir en tu itinerario de vida, en la que te va orientando, en esa palabra que te va llevando al encuentro con Dios y con los hermanos. En esa palabra que al tocar lo más profundo de tu corazón es como una espada afilada que te toca a ti, te sana y te transforma y de igual manera puede tocar el corazón del otro. Y por eso yo entendía que desde ahí Jesús se preparaba para esa predicación, ¿verdad? Porque Jesús ejerce su ministerio de predicación con el deseo de llegar a todos, a los más posibles. Y por eso en la segunda parte de esta cita de Marcos 1, por ahí en el 37 y 38 le dice, ¿verdad? Que pues fueron los discípulos a buscarlo porque estaba en oración y él les dijo, miren, vámonos de aquí a otros pueblos vecinos porque para esto he venido. Entonces qué bonito porque la experiencia de Jesús cuando él oraba era poder llegar a los más posibles. Y por eso yo entendía que él era un andariego, ¿verdad? Era un hombre que caminaba por los pueblos, por los lugares, y a mí eso me entusiasma mucho. Poder ver a Jesús que no se queda quieto en un solo lugar, que se deja llevar por el Espíritu y que le inquieta, y que lo mismo habla con la samaritana, que se detiene delante de la mujer pecadora para que se experimente liberada, que se detiene delante de aquel ciego para poder devolverle la vista. Un Jesús compasivo y misericordioso y que ejerce desde ahí su ministerio, desde ahí ejerce su misión, no como una simple tarea, sino como un deseo de amar como ha sido amado. Y por eso me encanta, ¿verdad? Porque aquí Jesús, estando orando en la noche, en un momento de discernimiento dice, no, venga, vámonos a otro lugar. Y Jesús por eso después es lo que les deja como un itinerario, ¿verdad? Formativo a sus propios apóstoles. No se queden en un solo lugar. De hecho, en la misma palabra nos dice que en algún momento pues envía a los 72 discípulos, ¿verdad? Y en otro pasaje nos dice, envió a otros cuantos, ¿verdad? Y regresaban todos felices porque la palabra de Dios se difundía, ¿verdad? Y porque tenían el poder de sanar, de curar, de liberar. Y es ese mismo poder el que el Señor nos da a nosotros. Y qué bonito que podamos nosotros también junto con Jesús decir, pues para esto he venido. ¿Qué puedo hacer por ti? Y esto me recordaba pues la experiencia, imagínense si en el mundo de hoy, ¿verdad? Hay tantas personas solidarias, tantas personas pues que se entregan por amor con los otros, pues con qué mayor responsabilidad no lo vamos a hacer nosotros. Y recuerdo que hace tiempo un médico me contaba que había sido director de un hospital por mucho tiempo. Y era muy bonita su experiencia porque él decía que cada vez que veía a un trabajador, a un enfermo, a una persona que se acercaba a un hospital o alguien que estaba afuera ahí rondando, le decía, ¿en qué puedo ayudar? ¿No? Y ese era su lema. Y dicen que fue el lema que se quedó en el hospital, ¿no? Después toda la gente, ¿en qué puedo ayudar? Y veía una necesidad y decía, ¿qué podemos hacer?
Y me contaba la experiencia pues de que de pronto veía muy cansado aparte de su personal, los médicos, había algunos que no tenían ni tiempo para comer, compartir con la familia, y decían, no, eso es importante, tienen que compartir con la familia. Y entonces fue cada uno y les preguntó, ¿verdad? Y decía, ¿y para qué nos pregunta? ¿Acaso nos va a ayudar? Pues no sé cómo les voy a ayudar, pero algo saldrá. No sé cómo les voy a ayudar, pero algo saldrá. Y de pronto se le vino una idea creativa, ¿verdad? Y la creatividad fue contratar autobuses para que cada uno pudiera llegar a su casa más temprano y pudieran hacer la comida y compartir con la familia y descansar, ¿no? Pero así me contó un montón de anécdotas y a mí se me hacía súper interesante, porque Jesús es ese aquel que dice al mundo, ¿y en qué puedo ayudar? Porque para esto he venido, para hacer bien al mundo, para que la bondad y el amor de Dios pueda permear todas las realidades de nuestro mundo. Y para que el amor sea más fuerte que la muerte y las tinieblas no puedan opacar la luz. Para que la esperanza de ¿qué puedo hacer por ti? Sea lo que vaya moviendo nuestra vida, nuestros deseos de poder evangelizar. Y es lo primero que Jesús nos dice a nosotros como apóstoles, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? ¿Qué puedo hacer por ti? Y por último, pues está esta parte, ¿verdad? De ese Jesús orante, predicador, pero también fraterno, que con su vida lo que hacía es ser empático con los demás, pero sobre todo estaba muy conectado a sus discípulos, con los suyos, con los que eran sus amigos. Y nos dice en Juan 15:15, ya no les llamo siervos, porque un siervo no hace lo que hace su Señor, pero yo os he llamado amigos, porque os ha dado a conocer todo lo que he oído del Padre. Y qué bonito, ¿verdad? Porque Jesús es ese médico de nuestro mundo, ese médico que se hace presente en las realidades y que nos dice, ¿verdad? Tú eres mis pies, mis manos, mi voz, mi corazón, ¿verdad? Y quiere contagiarnos de ese amor para poder crear ese pueblo de Dios, esa familia de Dios. Y fíjense que después esa fue la concreción de los primeros apóstoles, ¿verdad? Los primeros discípulos que se empezaron a forjar esas pequeñas comunidades de vida evangélica, donde todos tenían un lugar y donde nadie era más ni nadie era menos, sino que todos y cada uno eran valiosos y eran importantes y cada uno era muy amado, muy bendecido, ¿verdad? Pues qué bonito poder pedirle en estos momentos al Señor que nos regale este estilo de vida, este ser apóstoles comprometidos, enviados al mundo para poder generar esos ambientes de amor, de comunión, de fraternidad, a través de contemplar a Jesús, ¿verdad? Jesús orante, Jesús predicador, Jesús fraterno. Y pues de alguna manera me ayudaba a resumir todo esto en la cita de 2 de Corintios 6, del versículo 3 al 13. Y nos habla cómo Pablo en estas primeras comunidades pues les va diciendo, ¿verdad? Miren, este es un tiempo favorable, este es el día de la salvación. Y Pablo se concebía como un apóstol enviado, ¿verdad? Porque apóstol pues viene del griego, ¿verdad? Y significa enviado. Y al ser enviado iba anunciando ese tiempo favorable. Y ahí va dando una serie de indicaciones de cómo él va ejerciendo su ministerio. Y esto es muy interesante porque de aquí también podemos ver cómo nosotros somos esos testigos, ¿verdad? Ese perfil del apóstol, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil del apóstol? Y ya en las primeras comunidades dice, pues miren, nosotros procuramos no dar a nadie ocasión alguna para desacreditar nuestro ministerio, ¿verdad? Demostramos ser verdaderos ministros de Dios. Con mucha paciencia hemos soportado tribulaciones, penurias, angustias, cárceles, fatigas, noches sin dormir, ayunos. Dice, pero nosotros obramos con integridad, con inteligencia, con paciencia, bondad, docilidad al Espíritu Santo y con amor no fingido. En nosotros está la verdad y la fuerza de Dios. Y así sigue, ¿no? Y qué bonito porque es verdad.
Es verdad, o sea, cuando nosotros realmente dejamos que Jesús pues sea nuestro modelo, ¿verdad?, de apóstol, le contemplamos a Él, lo que va brotando de nosotros son esos trabajos por la evangelización, que a veces nos fatigamos, nos cansamos, pero que no nos quedamos instalados en un solo lugar, porque queremos que esta palabra de Dios sea viva y eficaz en el corazón de cada persona, ¿verdad?, y llegar a los más posibles. Y de ahí lo hacemos con un corazón sincero, como lo dice Pablo, con integridad, con docilidad al Espíritu, con amor no fingido, con verdad y la fuerza de Dios. Usamos las armas de la justicia. Y más abajo dice, para ustedes, corintios, mi boca se abre con franqueza y mi corazón está dilatado. Dentro de mi corazón están todos ustedes, aunque en su corazón no haya lugar para nosotros. Ustedes están en mi corazón. Y yo entendía ahí que también Jesús en su misión evangelizadora ha sido muy gratuito, ¿verdad? Y cómo la gratuidad de ese apóstol enviado al mundo es lo que hace que el mundo tenga vida. Porque si yo doy y luego cobro, ¿verdad?, entonces, ¿qué sentido tiene? Pero cuando doy con gratuidad, puedo vivir la experiencia de esa alegría, de esa unión y de esa comunión con el Padre, con Jesús y en ese amor del Espíritu Santo. Y por eso dice, como a hijos les pido el pago correspondiente. O sea, lo único que pide, ¿verdad, Pablo, a los discípulos, a la gente que está evangelizando es que ustedes también abran su corazón. Y pues pidámosles entonces pues al Espíritu Santo, ¿verdad?, que está aquí con nosotros, que nos haga también a nosotros abrir nuestro corazón para poder reconocer cuál es esa identidad de este apóstol, ¿verdad?, comprometido, enamorado, enviado a este mundo para llevar el Evangelio. Y simplemente pues si les ayuda, hay un documento que ahorita se está estudiando, ¿verdad? No es un documento que ya esté aprobado, pero que sí se va a tocar en el simposio de la familia misionera Verbondé, que ya próximamente va a ser. Y hay una ficha que nos han mandado, que es la número 2, que habla de la identidad del discípulo misionero Verbondé. Y ahí pues en el chat ya les hemos enviado estos documentos, ¿verdad?, algunos fragmentos, para que podamos seguir reflexionando sobre lo que significa también esta identidad. Y solamente pues aclararles, ¿verdad?, que aquí habla de discípulos misioneros y que el lenguaje es algo que estamos viendo a ver cómo se va a manejar, pero que en el fondo se habla de aquellos pues que están muy comprometidos, ¿verdad?, así como ustedes están ahorita pues bien entregados a la misión en los distintos grupos donde Dios les está llamando. Y pues bueno, pues que sea un momentito muy propicio para poder pues reconocer ese carácter contemplativo y apostólico, ¿verdad?, y testimonial de lo que significa pues ser apóstol de Cristo, ¿verdad?, desde el contemplar a Jesús, que nos quedemos muy unidos a Él, pues en aquella cita, en aquella palabra que también más en este momento nos pueda ayudar.